marido me abandonó cuando su ex lo manipuló para hacerle creer que estaba embarazada del bebé de otro hombre, así que lo dejé. Pero 8 años después, él volvió y quiere ver a su hijo. Mi ex esposo puede ser el hombre más arrogante que conozco. Dejarlo probablemente fue una de las mejores decisiones que he tomado y pensé que podría vivir en paz por el resto de mi vida, pero aquí está de nuevo. Déjenme proporcionar algo de contexto. Hace 8 años, estaba felizmente casada con mi esposo Nathan. Nuestra relación era sólida como una roca, o al menos eso pensaba. Tuvimos una buena relación, salimos por 2 años, estuvimos comprometidos casi 1 año mientras planeábamos nuestra boda y luego nos casamos. En ese momento, probablemente habría defendido y luchado por nuestro matrimonio con mi vida. Pensé que éramos almas gemelas, pero supongo que eso solo era yo. Un par de meses después de nuestra boda, mi esposo perdió su trabajo. Fue un momento difícil para ambos, obviamente, pero estaba segura de que podríamos superar esto y él encontraría otra oportunidad. Teníamos algunos ahorros en el banco y yo estaba trabajando a tiempo completo. Las cosas fueron un poco difíciles durante algunos meses, pero él estaba haciendo lo mejor que podía para conseguir un trabajo y finalmente fue aceptado después de lo que parecían ser 1 millón de entrevistas. Todavía recuerdo lo felices que estábamos el día que recibió ese correo electrónico. Lo llevé a cenar para celebrar. Poco sabía yo que este trabajo terminaría destruyendo mi matrimonio. Él vuelve de su primer día de trabajo y, en lugar de verse feliz, se ve horrible. Pude ver que algo andaba mal en el momento en que lo vi. Siguió una conversación muy difícil en un giro de eventos casi cómicamente malo. La exnovia de mi esposo, Jessica, trabaja en el mismo lugar donde él acaba de unirse. Sabía sobre Jessica. Nathan y ella salieron durante 3 años y él le propuso matrimonio, pero ella dijo que no y lo dejó. Esto fue unos años antes de que nosotros dos nos conociéramos y comenzáramos a salir, obviamente. No pasamos mucho tiempo hablando sobre nuestros amantes pasados, pero sabía que fue extremadamente difícil para él y nunca la mencionó después de esa conversación conmigo. Cuando escuché que era Jessica de todas las personas, mi estómago se cayó. De todas las personas, era ella. No sabía qué hacer. Quiero decir, claro, habían pasado años y él ya no tenía sentimientos por ella, pero la idea de que trabajaran juntos no me agradaba exactamente. Él también parecía genuinamente molesto, y pasamos mucho tiempo hablando sobre lo que podríamos hacer. Él ofreció dejar el trabajo, pero en ese momento nuestros ahorros se estaban agotando y no sabía cuánto tiempo podría seguir pagando todas nuestras facturas sin hacer cambios de estilo de vida sólidos que ninguno de nosotros estaría cómodo haciendo. Además, me dije a mí misma que todos éramos adultos aquí y renunciar a un trabajo por un ex era infantil. Nos quedamos despiertos casi toda la noche hablando sobre qué hacer. Al final de nuestra conversación, me sentí mucho mejor sobre todo. Me pareció tonto pensar que algún ex de hace años podría afectar nuestra relación de alguna manera. Mi esposo era extremadamente amoroso y amable, y puso todas mis dudas a descansar. Al día siguiente, fue a trabajar y cuando volvió dijo que ella estaba en un departamento completamente diferente y apenas la había visto una vez durante el día. Me dijo que nunca tenía la intención de hablar con ella a menos que fuera por alguna razón laboral poco probable y que me lo diría inmediatamente si eso sucedía. Eso me tranquilizó y, a medida que pasaban más días, dejé de pensar en ella completamente. Mi esposo era tan amoroso como siempre, y estaba orgullosa de los dos por superar algo que podría haber causado serios problemas si no se hubiera manejado bien. Mirando hacia atrás, me río de lo ingenua que era. Estaba tan cegada por el amor y la confianza en mi esposo que ni una sola vez pensé que algo sospechoso estaba ocurriendo. Un par de meses después de su nuevo trabajo, se fue en un viaje de negocios. Me dijo que si salía bien, podría obtener una promoción, así que estaba muy emocionada por él. Le pregunté si podría acompañarlo y hacer de esto una pequeña escapada para los dos, pero dijo que estaría trabajando todo el tiempo, así que no tenía sentido. También dijo que el equipo que iba a la reunión eran todos hombres y ninguno de ellos llevaba a sus esposas o novias, así que no estaría muy cómoda. Me molesté un poco, pero no pensé mucho en ello. Lo que dijo tenía sentido. Cuando volvió, le pregunté sobre sus reuniones y si pensaba que obtendría la promoción, pero dijo que podría tener que ir a algunas reuniones más con este contratista en particular antes de que la promoción fuera posible. Durante los siguientes 3 meses, se fue de viaje al menos una vez al mes, pero no hubo noticias de una promoción. En lugar de sospechar, fui lo suficientemente ingenua como para preocuparme realmente por su empresa, haciéndolo trabajar tan duro sin aumentar su salario. También quiero dejar claro que, después de la discusión inicial, ninguno de los dos había hablado sobre Jessica ni una sola vez. Ella no cruzó mi mente la mayor parte del tiempo y, incluso si lo hacía, decidí no mencionarlo.
Cuando les conté a mis amigos sobre esto durante el divorcio, todos dijeron que era increíblemente ingenua de mi parte confiar ciegamente en mi esposo. Ahora estoy de acuerdo con ellos, pero en ese entonces, habría confiado en ese hombre con mi vida. 5 meses después de su nuevo trabajo, me di cuenta de que había perdido mi periodo. Sin pensarlo mucho, decidí hacer una prueba de embarazo de todos modos, solo para tranquilizarme. Para mi sorpresa, fue una prueba positiva. Me quedé atónita. Definitivamente no fue un embarazo planeado, pero con el nuevo trabajo de Nathan y ambos estando en una buena posición financiera, pensé que podría ser algo bueno. Estaba nerviosa por decírselo, pero también muy emocionada. Nathan estaba en otro viaje de negocios cuando hice la prueba, pero volvía el mismo día, así que decidí esperar hasta que regresara. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba y cómo comencé a soñar despierta sobre nuestra nueva vida. Era bastante tarde cuando llegó a casa y recuerdo haberme quedado despierta para cenar juntos. Entró luciendo molesto, así que le pregunté qué pasaba y me dijo que solo eran cosas del trabajo y que no quería hablar de eso. Dije que podría tener algo que lo animara y le pedí que esperara mientras sacaba el kit de prueba. Le dije que cerrara los ojos, lo sostuve y le pedí que abriera los ojos. Solo me miró durante unos segundos y me preguntó si eso era lo que pensaba que era. Pensé que solo estaba en shock y dije que sí, que íbamos a ser padres con entusiasmo. Esperé a que saliera de su asombro y se pusiera feliz, pero después de unos momentos de anticipación, todavía tenía esa expresión en su rostro. Me incomodé y le pregunté si estaba bien y si no estaba feliz por esto. Toda su expresión cambió y dijo que solo estaba sorprendido por la noticia. Le dije que yo también estaba sorprendida, pero que esto podría ser algo muy bueno para nosotros y podríamos lidiar con ello juntos. Todavía parecía incómodo y dijo que solo necesitaba tiempo para pensar. Estaba extremadamente molesta con esta reacción. Esperaba que estuviera feliz o al menos apoyara. Le dije que estaba decepcionada de él y básicamente me ignoró, diciendo que no podía esperar que estuviera encantado con un cambio tan monumental en su vida sin su decisión. Le dije que se había comprometido a esto al casarse conmigo y que si no podía ser un buen esposo al respecto, tal vez necesitábamos replantearnos nuestra relación. Dijo que tal vez sí y se fue de la habitación sin decir una palabra más. Dije eso en un momento de enojo y dolor, no lo decía en serio en ese momento, pero su reacción rompió mi corazón. Lloré sola en la sala de estar y dormí en el sofá porque no quería verlo en nuestro dormitorio. No vino ni una sola vez a ver cómo estaba o a pedirme que volviera, incluso en ese momento, tenía fe en que superaríamos esto y de alguna manera nos recuperaríamos, pero eso solo era el comienzo de mis problemas. Me desperté con él ya vestido para el trabajo y preparando el desayuno. No le hablé y volví a nuestra habitación. No intentó detenerme ni me dijo una sola palabra. No sabía qué hacer. Esperé a que viniera después de mí, pero después de un tiempo, escuché la puerta principal cerrarse y supe que se había ido. Pasé la mayor parte de ese día llorando con mis amigas y mi mamá. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Lo recuerdo como si fuera ayer. Para cuando fue la hora de que él volviera del trabajo, tenía todo un discurso preparado sobre cómo me rompió el corazón y necesitaba ser un mejor esposo para mí. Poco sabía que él también tenía un discurso preparado y no era nada que pudiera haber imaginado. Lo primero que dijo después de llegar a casa fue necesitamos hablar. Eso funcionaba para mí, también necesitaba hablar. Pensé que necesitaba la conversación mucho más que él, realmente. Resulta que él tenía la sorpresa de su vida para mí. Nos sentamos uno frente al otro y sin advertencia, me preguntó de quién era el bebé. Estaba tan confundida. Realmente no entendía lo que quería decir, así que le pregunté y me hizo la misma pregunta de nuevo, ¿de quién es el bebé? Nunca olvidaré. Le pregunté qué quería decir y dije que obviamente era nuestro bebé, ¿qué más podría ser posible? Me dijo que ya habíamos pasado ese punto y que debía admitir la verdad y terminar con eso. Ya estaba llorando para entonces. Seguí diciéndole que lo amaba y que no había nada más importante para mí que nuestro matrimonio, pero él solo seguía repitiendo la pregunta. Debe haberme preguntado una docena de veces y cada vez estaba tan perdida como la primera. Me dijo que si no podía ser honesta con él, había muy poco que hacer porque no iba a criar al hijo de otro hombre y vivir con una mentira. Estaba sollozando y seguía diciéndole que nunca había pensado en otro hombre desde que lo conocí y no entendía qué había hecho para merecer tales acusaciones. Dijo que con la forma en que no podía esperar a que se fuera de casa y se fuera en viajes de negocios le decía todo lo que necesitaba saber sobre mi lealtad. Estaba demasiado confundida para siquiera hablar. Cada vez que se iba a trabajar, me ponía triste y me decía a mí misma que debía ser adulta y apoyarlo en su carrera porque recordaba lo difícil que fue para ambos cuando perdió su trabajo.
Cada vez que dejé de pedirle que me acompañara después de las primeras veces porque siempre decía que estaba ocupado y no tenía un minuto para sí mismo hasta tarde en la noche. Dejé de llamarlo más de una vez al día cuando estaba fuera porque no contestaba y me enviaba mensajes de texto diciendo que estaba con clientes. Todo lo que hice fue ponerlo a él primero, solo para escucharle decir que quería que se fuera para pasar tiempo con otro hombre. Se sintió como una bofetada en la cara. Me sentí enferma del estómago. Casi pensé que estaba en una pesadilla. Le dije todo esto y me dijo que no debía perder tiempo haciéndolo parecer el villano porque estaba cansado de sentirse no deseado y no me dejaría hacerlo parecer un tonto. Dijo que desde que comenzó a trabajar y viajar, he estado distante y no lo hacía sentir deseado. Dijo que odiaba volver a casa porque ni siquiera parecía feliz de verlo y sentía que yo estaba más feliz cuando no estaba. Seguía diciéndole que estaba equivocado y que esto era solo un gran malentendido y que solo intentaba ser una esposa solidaria. Seguía diciendo que estaba escondiendo a alguien y prefería pasar tiempo con él en lugar de estar en nuestro matrimonio. Le pregunté si tenía alguna prueba de estas cosas que decía y dijo que no necesitaba pruebas para ver lo obvio para cualquiera con medio cerebro. Ni siquiera sabía qué decir a eso. Seguía diciendo que no había estado con nadie y que pasé la mayoría de los días que él no estaba aquí, ya sea en casa o tal vez 1 o 2 veces salí con mis amigos y que podía revisar mi teléfono si quería. Su respuesta a eso fue que no necesitaba mi teléfono con evidencia eliminada. Estaba verdaderamente derrotada por eso. Quiero decir, ¿qué más podía decir? Le pregunté qué quería que hiciera para probar mi lealtad. Ofrecí una prueba de paternidad después de que el bebé naciera, aunque mató mi autoestima decir algo tan humillante. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado ofrecer voluntariamente una prueba de paternidad. Siempre he estado orgullosa de mi moral y ética. Cualquiera que me conozca me respaldaría en esto. Cualquiera excepto mi propio esposo, por supuesto, eso fue lo que más dolió. Dijo que no podía esperar 9 meses para una traición y que no había forma de que me ayudara a crecer y criar a un hijo que no era suyo. Grité que era su bebé y lo llamé un loco delirante por no creerme. Dijo que no le importaba lo que yo pensara de él, pero si quería que este matrimonio funcionara, necesitaba abortar. Estaba horrorizada de que incluso dijera eso. Le pedí que pensara en lo que estaba diciendo por un segundo y lo loco que sonaba. No se movió, así que le pregunté qué haría si no me hacía un aborto porque no había forma de que me hiciera uno. Me dijo que si quería este matrimonio, entonces tenía que abortar o sería divorcio. Divorcio. No podía creer que realmente dijera la palabra. Le pregunté si hablaba en serio y dijo que sí. Ya tenía suficiente en ese momento. Fue como si toda la tristeza desapareciera al escuchar esas palabras. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera, pero que iba a tener y criar a mi bebé, con o sin él. Me dijo que esperaba que no hubiera dormido con un perdedor y salió de la casa. Esa fue la última vez que estuvimos en esa casa juntos. Recibí un mensaje de texto de él más tarde diciendo que volvería a recoger sus cosas y le dije una hora en la que estaría fuera y le pedí que se fuera antes de que regresara. Al día siguiente, me reuní con mi abogado para discutir el divorcio. Habíamos comprado la casa juntos, nuestra primera casa. Quería que todo fuera rápido y sin dramas, y también Nathan. Decidimos vender la casa y dividir el dinero equitativamente. Las otras cosas solo tomamos lo que queríamos. Me mudé con mi hermana mientras resolvía las cosas y él se fue a donde fuera, supongo. No mantuvimos contacto en absoluto. Nadie en nuestros círculos o nuestra familia lo vio venir. La cantidad de veces que debía haber estallado en lágrimas tratando de explicar a alguien lo que pasó debe ser ridícula. A lo largo de todo, su actitud permaneció igual. Se negó a escucharme a mí o a cualquier otra persona e insistió en que no había sido fiel. Era amiga de algunas de las esposas de sus compañeros de trabajo y me dijeron que él había estado diciendo cómo no podía importarme menos estar con él y nunca ponía ningún esfuerzo en la relación. Todo el divorcio se sintió como algo que le estaba pasando a otra persona o como una película o algo que estaba viendo en lugar de algo que realmente estaba viviendo. En ciertos momentos, casi comencé a creer que debía haber hecho algo mal para hacerle sentir lo que decía que estaba sintiendo. Más que nada, quería hablarlo, pero él me cerró completamente. Cuando nació mi hijo, le envié un mensaje para informarle. No dijo nada. Meses después, una de las esposas se puso en contacto conmigo y me preguntó si había escuchado sobre él. Le dije que no habíamos estado en contacto. Dijo que lo sentía, pero quería que lo escuchara de un amigo. Le pregunté qué pasó y dijo que Nathan había vuelto con Jessica. Aparentemente, eran el tema candente en la oficina y estaban todo el tiempo uno encima del otro. Me rompí a llorar. En las semanas siguientes, descubrí todo.
Habían estado viéndose durante meses. Todos esos viajes de negocios a los que iba no eran más que excusas para pasar tiempo con Jessica en su lugar. Jessica fue quien lo lavó el cerebro para que pensara que debía estar viendo a otros hombres a sus espaldas porque, según ella, si ella tuviera un hombre, nunca lo dejaría estar lejos de ella tan a menudo y un montón de otras tonterías. Me enteré de todo esto porque mis amigos fingieron ser sus amigos para saber qué había pasado entre Nathan y yo. Ella estaba extremadamente engreída al respecto y no parecía arrepentirse en absoluto. Me sentí como la persona más estúpida del mundo, honestamente. Vi todas las señales y las banderas rojas que había pasado por alto. En retrospectiva, parece tan increíblemente obvio. Pasé meses en una depresión. Estaba extremadamente deprimida y fue sin duda el periodo más difícil de mi vida. Tuve que dejar mi trabajo y depender de mi familia para salir adelante. Ser madre soltera y lidiar con mi depresión y la culpa de ser una carga para mi familia fue extremadamente difícil, por decirlo menos. Me alegra que mi hermana estuviera allí para mí. No sé cómo hubiera manejado sin ella, honestamente. Tomó un tiempo, pero me recuperé. Dejé de obsesionarme con Nathan y Jessica, me centré en mi hijo, encontré otro trabajo y conseguí un lugar propio. Pensé que había terminado con mi ex esposo para siempre. Hace 2 años, me casé con un hombre increíble que me trata como una reina. Es lo mejor que me ha pasado y estoy tan feliz de que mi hijo y yo podamos tenerlo en nuestras vidas. Ahora que he contado todo eso, déjenme decirles por qué realmente estoy escribiendo esto. Hace unas semanas, estaba en Facebook desplazándome al azar cuando recibí un mensaje de Nathan. No habíamos tenido absolutamente ningún contacto en los últimos años, así que ver su nombre aparecer en la pantalla fue una sensación que no puedo describir exactamente. Me pregunté si debía abrir su mensaje, pero la curiosidad me ganó y abrí el chat. Dijo que había estado tratando de contactarme, pero mi número había cambiado y no sabía dónde vivo ahora. Escribió un mensaje muy largo sobre cómo había roto con Jessica porque ella le estaba engañando con múltiples hombres y que nunca debería haberla dejado entrar en nuestra relación. Dijo que había pensado en mí y en nuestro hijo todo el tiempo durante los últimos 8 años, pero estaba demasiado avergonzado para ponerse en contacto conmigo. También dijo que sabía que nunca lo perdonaría, pero quería estar en la vida de su hijo y haría cualquier cosa por una oportunidad para demostrar que es digno de ser un padre. El mensaje tenía muchas otras cosas, pero en su mayoría, solo él suplicando sobre cómo quería ver a su hijo. No podía creer mis ojos, realmente. Después de todos esos años, la justicia poética de Jessica engañándolo después de que él me acusara de hacer eso no pasó desapercibida para mí. También se sintió muy bien verlo suplicar y rogar por ser parte de la vida de mi hijo porque sé que, no importa lo que diga, no va a suceder. Pensé mucho en lo que podía hacer. Pensé en ignorarlo o gritarle o simplemente bloquearlo, pero luego la parte vengativa de mi cerebro tomó el control. Entonces, mi hijo no tenía un padre en su certificado de nacimiento. Elegí no incluir el nombre de Nathan y no es como si a Nathan le importara en ese momento. Legalmente, no tiene ningún derecho sobre él. Salí con mi esposo durante 2 años antes de casarme con él. Ha conocido y amado a mi hijo desde entonces. Es la única figura paterna en su vida. Hace un año, en nuestro aniversario de bodas, adoptó oficialmente a mi bebé. Somos una familia en todos los sentidos de la palabra. Así que dejé que los pensamientos malvados ganaran un poco y le respondí a Nathan diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Mi hijo nunca fue suyo para empezar y mi encantador esposo lo ha adoptado. Le dije que, independientemente de lo que Jessica le hizo creer hace años, tenía razón y que él era el tipo de persona a la que le engañarían y me alegra que esté solo ahora porque se lo merece. Le envié una foto de mi esposo, nuestro hijo y yo como la guinda del pastel. Le dije que nunca me contactara de nuevo y lo bloqueé. Ahora, por supuesto, lo que dije sobre mi hijo no siendo el hijo biológico de Nathan no es cierto, pero eso no le da ningún derecho sobre mi hijo. Perdió esa oportunidad antes de que mi hijo naciera y no podía dejar pasar la oportunidad de hacerle sentir al menos una pequeña porción del sufrimiento que me causó. Le conté a mi esposo lo que hice y simplemente se rió y dijo que no tenía que ser tan mezquina. Anoche, contacté a Laura, su esposo trabaja con Nathan, y le pregunté si había escuchado algo sobre Nathan. Dijo que en realidad iba a ponerse en contacto conmigo sobre lo mismo. Aparentemente, Nathan no lo ha estado haciendo tan bien. Se ha presentado borracho al trabajo varias veces y casi lo despidieron. Laura obviamente no sabe lo que le dije a Nathan, así que pensó que se debía a que finalmente estaba procesando la separación de Jessica. Rompieron hace meses. Simplemente escuché todo y fingí estar sorprendida por lo que dijo. Le agradecí por ser una buena amiga.
No le he contado esto a mi esposo todavía y no puedo decirle a ninguno de mis amigos antes de decírselo a él. Me he sentido un poco culpable. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. ¿Soy la idiota? Actualización 1. Hola a todos. Solo quería decir un gran agradecimiento por todos sus comentarios y consejos de apoyo. Ha sido muy útil leer sus experiencias y perspectivas. Se siente bien saber que hay personas que apoyan mi mezquindad y piensan que Nathan obtuvo exactamente lo que se merecía. Tengo una pequeña actualización sobre toda la situación de Nathan. Laura se puso en contacto conmigo de nuevo y dijo que aparentemente tuvo una pelea completa con Jessica en la oficina una noche cuando ambos estaban trabajando tarde. Aparentemente, creó una gran escena y múltiples personas los vieron empujarse y ser extremadamente problemáticos. Tanto Jessica como Nathan fueron despedidos muy rápidamente después de eso y nadie había oído hablar de ellos desde entonces. Todo lo que siento sobre la situación es que me alegra que haya dirigido su ira hacia Jessica y no esté tratando de arrastrarme a la situación de ninguna manera. No quiero lidiar con él nunca más en ninguna capacidad. Decidí contarle a Laura sobre lo que le dije a Nathan y ella parecía un poco preocupada. Quiero decir, ambos odiamos a Nathan por lo que nos hizo a mi hijo y a mí, pero ella piensa que podría haber llevado las cosas demasiado lejos y no hay razón para dejar que cosas del pasado lo afecten o a cualquiera tanto. En realidad, me está diciendo que vuelva a ponerme en contacto con Nathan y le diga la verdad. Ella ha prometido no decir una palabra sobre esto a nadie, pero piensa que debería sacar la verdad a la luz. No estoy de acuerdo con esto por varias razones, principalmente porque no me importa lo suficiente Nathan como para sacarlo de su miseria, pero también porque no quiero que se enoje y trate de encontrar alguna manera de obtener acceso a mi hijo. Es improbable, pero nunca se sabe. Me niego a correr riesgos cuando se trata de mi hijo. Él es simplemente demasiado importante para mí y no confío lo suficiente en Nathan como para dejar pasar algo así. Lo que hice puede haber sido cuando estábamos casados, así que no veo por qué esto aparentemente es un golpe tan grande para él ahora. Actualización 2. Desde mi última actualización, he estado reflexionando mucho. Decidí tener una conversación honesta con mi esposo sobre todo lo que pasó y lo que Laura me dijo. Fue increíblemente comprensivo y solidario, lo que me hizo sentir mucho mejor. Nos sentamos juntos y le expliqué toda la situación en detalle, incluido el mensaje que Nathan envió y mi respuesta. Mi esposo escuchó pacientemente, sosteniéndome la mano todo el tiempo. Cuando terminé, me dijo que, aunque entendía por qué hice lo que hice, también estaba de acuerdo en que podría haber sido un poco duro. Hablamos sobre la importancia de avanzar y no dejar que el pasado afecte nuestra felicidad presente. Esta conversación realmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Me di cuenta de que, aunque podría haber sido un poco dura, no me arrepiento de defenderme a mí misma y a mi hijo. Nathan tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Podría tener que trabajar en este resentimiento que siento hacia él, porque mi esposo dice que no es saludable. Estoy un poco de acuerdo con él, pero eso es asunto mío y también lo es mi familia y no veo por qué Nathan tiene que ser parte de ella. Actualización 3. Hola de nuevo. Quería compartir una actualización rápida sobre mi situación. Después de hablar con mi esposo, decidí buscar a un terapeuta para ayudarme a trabajar algunos sentimientos persistentes sobre Nathan y todo el asunto. Ha sido muy útil obtener una perspectiva profesional y comenzar a dejar atrás el pasado. Estoy haciendo esto por mi propio matrimonio y no porque me importe Nathan o algo así. Siento que, para ser una mejor esposa y una mejor madre para mi hijo, necesito dejar completamente el pasado. Algunos de ustedes también habían sugerido si había ido a terapia en el pasado y debo admitir que tenían razón. En cuanto a Nathan, no he oído más de Laura desde la última vez y no estoy interesada lo suficiente como para preguntar sobre él nuevamente. No me importa cómo está, es un adulto y debería cuidar de sus propios problemas. Personalmente, estoy haciendo bien y eso es todo lo que me importa. Me alegra que se haya puesto en contacto conmigo y haya obtenido lo que se merece.